te doy la bienvenida al podcast de IESEC en Argentina. Acompáñanos a escuchar ideas, aprender de historias y encontrar tu mejor versión para impactar en el mundo. Acá, con IESEC. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de IESEC en Argentina. Hoy estamos con Cande, que nos va a contar sobre su experiencia en un voluntariado. ¿Cómo estás, Cande? Bienvenida. Hola, ¿todo bien? Gracias por invitarme. Gracias a vos por estar. Estoy muy contenta de que estés acá contándonos tu experiencia. Así que primero te quiero preguntar, ¿cuándo hiciste tu intercambio y cómo te enteraste de este proyecto? Bien, yo hice mi intercambio en enero del 2018 en Cajamarca, Perú. Es una ciudad que está al norte de Perú y es hermosa. Todo con el tema de los voluntariados me enteré a fines del 2016. Yo estaba en la facultad caminando por uno de los pasillos y apareció un flyer donde promovían estos voluntariados y a mí me reinteresó. Estaba en un momento de mi vida donde tenía muchas ganas de viajar y de poder generar un impacto. Entonces automáticamente me comuniqué con los chicos de IESEC. En ese momento justo no se dio la posibilidad de que yo pueda viajar, pero bueno, más adelante tuve los medios para poder hacerlo y fue una experiencia increíble. Buenísimo. Te pregunto entonces, ¿por qué decidiste esta oportunidad y en qué consistía la experiencia que elegiste? Bien, la verdad como no tuve mucho tiempo para elegir, fue como todo a último momento que decidí hacer esta experiencia. Entonces tenía 2 días para aplicar un proyecto y que me aceptaran del otro lado. Entonces fue como todo bastante rápido el proceso que pasé. Igual cuando de todas las oportunidades que había y me iba con el objetivo número 5, no la dudé, dije, tiene que ser este. Y, y dije, me voy a ir para allá, sí o sí. Y más que nada elegí Perú porque es un país donde hay bastante desigualdad de géneros, se ve todos los días en las noticias. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo una noticia donde se hablaba de que se incrementó un cierto 30% las denuncias por violencia de género el año pasado. Entonces, súper importante poder trabajar en un país donde esa problemática es bastante grande. Y bueno, ¿qué trabajo hacía? Yo trabajaba en un hogar de niñas. Ellas estaban esperando para ser adoptadas o que sus padres o tutores terminaran algún proceso legal, penal, y que ellas no podían estar viviendo con ellos o con ningún familiar en ese momento. Y bueno, yo tenía que hacer talleres o actividades con los otros voluntarios con los que trabajaba para promover el empoderamiento femenino, ¿no? Algunos días hablábamos sobre que había mujeres que eran astronautas, que eran médicas, que el trabajo no estaba solamente ligado al hombre y que la mujer podía ser independiente económicamente. Y otros días hablábamos sobre los distintos cuerpos, que todos son válidos, de que no hay una belleza hegemónica única. Entonces trabajábamos desde muchos ángulos esto que es la igualdad de género, ¿no? También había días que las nenas solamente querían jugar y peinarte, maquillarte o pintarte las uñas, y también lo hacíamos porque trabajábamos con ellas e intentábamos que fueran lo mejor, lo que quisieran hacer, que estuvieran felices. Qué bueno, está re lindo eso que me estás contando. Además porque pienso, ¿no? Antes no se hablaba de estas cosas. Y con lo que me estabas contando, primero te iba a decir como que fue, como me estabas diciendo, rápido tu elección. ¿Habías viajado sola antes? ¿Cómo fue esa transición? Si tenías miedo, qué dudas tenías. No, nunca había viajado sola, esta era mi primera experiencia. Yo antes había querido hacer este voluntariado, ¿no? Y a mis viejos, como mucho no les gustaba, les daba un poco de miedo que viajara sola por el hecho de que es muy peligroso para las mujeres poder tener cierta independencia, ¿no? A veces uno como padre intenta lo mejor,
Pero bueno, cuando ellos vieron que yo la verdad lo quería hacer y que estaba juntando plata y por los medios estaba logrando este objetivo, este sueño que yo tenía, me apoyaron un montón. Y por un lado me mostraba con ellos como muy segura, como sí, esto es lo que quiero, ya sé lo que voy a hacer, no tengo dudas, y por otro lado me estaba muriendo por dentro porque es como, bueno, voy a estar sola, nunca en mi vida estuve sola y en un país totalmente distinto, ¿no? Si bien el idioma es el mismo, la cultura o cómo puedes llegar a manejarte cambian un montón. Entonces, fue como una experiencia totalmente nueva. No me arrepiento de nada, fue una experiencia increíble, así que lo volvería a hacer 1000 veces. Genial. ¿Y también pudiste conocer a personas de otros países? Sí, sí, yo estaba trabajando en el hogar donde yo trabajaba, teníamos un equipo de trabajo donde había 3 chicas brasileras, un chico de Paraguay y una chica de acá de Argentina, y con los otros voluntarios de las otras ONGs que estaban trabajando en la ciudad, había gente que era de Francia, había más gente de Brasil, como éramos bastante diversos en ese tema. Sí, o sea, vas para conocer una cultura nueva, pero terminás conociendo un montón más. Miles. Algo que hicimos fue que se llama el Global Village, donde vos presentas tu cultura a la demás gente, ya sea a los nenes con los que estás trabajando, las otras ONG y compañeros, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo viajé con un amigo también y habíamos hecho empanadas para todos. Nosotros aprendimos un montón de las otras culturas, compartimos un montonazo. Qué bueno, qué divertido además conocer un montón de culturas, un montón de comida, la verdad que está re bueno. Y volviendo otra vez Sí. que me estabas contando de lo que tenías que hacer en el proyecto y todos los talleres, justo me estaba acordando de, no sé si conocés que existe un proyecto que se llama Cuentos de Buenas noches para Niñas Rebeldes, que surgió, Sí. bueno, me hizo acordar a eso. Cuento, para quienes no sepan, acá en el podcast es un proyecto que surgió de dos mujeres que hicieron un experimento y se fijaron cómo era la imagen que proyectaban en las historias sobre las mujeres, cuántas eran salvadas, cuántas eran independientes, y a base de que encontraron que no había muchas mujeres líderes y una imagen diferente para aportarles a una imagen diferente dentro de los personajes de ficción para aportarle a las niñas, crearon esta serie de libros, que ahora hay como 4, en donde cuentan historias reales de mujeres reales. Y me hizo acordar cuando vos me estabas diciendo que contabas que hay mujeres astronautas, que hablabas sobre los distintos tipos de cuerpo y cómo era el proceso de la creación de los talleres, cómo se, se ponían de acuerdo, cómo decidían qué temas tratar en cierto día, cómo eran las dinámicas más allá de los temas que se iban a tratar. Bueno, nosotros, el equipo que trabajábamos en el hogar, nos juntábamos todas las semanas, a principio de semana, para planificar las actividades que íbamos a estar haciendo durante esos días. Pero a veces en el camino nos íbamos dando cuenta de que capaz estaría bueno como trabajar ciertos temas, o justo entre dos nenas se peleaban, entonces, bueno, veíamos cómo resolver eso con una actividad, o nos íbamos manejando también, como íbamos supliendo la demanda que ellas necesitaban. Siempre intentando dejar un mensaje de igualdad de género o de empoderamiento de la mujer. A todo el equipo yo creo que el feminismo era algo que nos atravesaba de cierta manera, porque si no, no hubiésemos elegido un proyecto así. Entonces, también estuvo bueno como ver las distintas miradas que tenía cada uno a cómo abordar ciertos temas. Yo había investigado un poco antes acá, intenté llevar ciertas actividades, pero bueno, entre todos íbamos construyendo, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos enseñarle en ese momento a las nenas? Como, por ejemplo, una vez donde a una de las voluntarias, ellas siempre nos revisaban las mochilas, los bolsos, a ver qué habíamos llevado, eso. Y a una de las chicas le encontraron las pastillas anticonceptivas. El problema es que ellas no tenían idea qué era eso, y entonces nosotros decidimos hacer al día siguiente
un taller explicando qué eran los métodos anticonceptivos, cómo cuidarse, todos los métodos que existían, porque aunque no lo creas, eran nenas que nosotros teníamos de bebés hasta chicas que estaban por cumplir 18 años que ya no podían vivir más en el hogar, y muchos habían iniciado su vida sexual y no tenían idea de esto de los anticonceptivos. Entonces también fue como eso, ver qué necesidades había, porque tampoco cuando llegamos no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Entonces fue como, bueno, descubrir, ir charlando con ellas, ver qué cosas necesitaban para ver cómo nosotros a través de estas actividades, que las hacíamos dinámicas, hacíamos juegos, intentábamos que todas tengan, que todas puedan formar parte independientemente de la edad. Entonces, así más o menos íbamos viendo qué hacer semana a semana. Buenísimo. Justo estaba pensando, bueno, me acabas de describir esta actividad, si más allá de esta hay otra o otras que te marcaron o como que te acuerdes ahora que pensás que fueron muy importantes. Hay un montón. Sí me acuerdo, a ver, en Cajamarca, donde yo estaba, se celebra el carnaval, ¿no? Es la única ciudad de Perú donde se celebra. Entonces va gente de toda parte del país y se hace una fiesta muy grande, muy carnaval. Y también se elige la reina del carnaval, ¿no? Se presentan distintas chicas de las distintas ciudades o de ahí mismo de Cajamarca y se elige al final una reina del carnaval. Y algo que me pasó mucho y que me choqueó fue que un día a la mañana yo fui y me puse a hacer una actividad con ellas donde cada una se dibujaba en un papel y, por ejemplo, sacábamos una flecha de lo que era la cabeza y poníamos, bueno, cuáles eran nuestros sueños. Sacábamos una flecha de las manos y era como, bueno, yo soy buena para hacer tales cosas, me gustaría aprender tales otras. Sacábamos una flecha de los pies y poníamos mi camino, me gustaría llegar a tal lado, me gustaría ser tal persona, ¿viste? Como no solamente enfocándonos en lo físico, sino ver cómo nuestro cuerpo es perfecto así como es y a dónde nos puede llevar y todo lo que podemos cumplir con él, ¿no? Uh-huh. Y esa misma tarde nosotros solíamos almorzar con ellas y después nos íbamos porque trabajábamos o a la mañana o a la tarde, teníamos un turno. Terminamos de almorzar y nos dicen, chicas, a las demás voluntarias, se pueden quedar porque van a venir a hacer una entrevista, van a venir los de la tele, no sé qué, y necesitamos que nos ayuden con las nenas. Y nosotros dijimos, obvio. Y lo que pasaba era que iban a venir las reinas que habían sido electas a estar con las chicas, entonces los medios de comunicación iban a sacar fotos como que estaban pasando la tarde con ellas. Y para mí fue como muy choqueante porque ellas reamaban a las reinas, a las reinas que eran de cada barrio, y iban y les pintaban las uñas, o iban y las maquillaban, y los diarios, la tele les sacaba fotos, todo, y es como, tuve toda la mañana haciendo un trabajo sobre la belleza y estereotipos, y vienen en una tarde y tengo que trabajar todo esto de nuevo mañana. Entonces para mí eso fue como muy choqueante porque no quiero echarle como las culpas a las reinas ni nada de eso, pero es como yo hace un mes que vengo trabajando esto y ustedes vienen una tarde y me desmoronan un poco toda la estructura que voy armando, pero bueno, esa también fue una actividad que me choqueó. Claro, sí, obvio, entiendo. Aparte porque es algo, como hablábamos antes, que estamos expuestas desde que somos muy chiquitas y ellas por lo menos Exacto. tienen la posibilidad de que se pueda hablar a su edad, cosa que a nuestra edad no se hablaba y no teníamos ni idea. Así que es un montón. Sí. Estamos hablando antes de las cosas que choqueaban o que eran diferentes culturalmente. ¿Hay algún aspecto cultural del que hayas aprendido, del que hayas notado que era diferente y del que tuviste que amoldarte, digamos, estando allá? Sí. Hablando un poco más de lo mismo, es una sociedad muy machista. Como nosotras que estamos acá en Argentina, capaz que no lo vemos tanto, no estamos tan cerca de eso, pero por ejemplo allá yo me fui en enero, febrero, es una época donde hay mucho calor, hay mucha humedad allá, y
de repente no podías salir con un short a comprar o a ir a trabajar porque ya te miraban mal. Entonces tenía que usar pantalón largo casi todo el tiempo, ¿no? Y es algo que yo normalmente acá ni lo hago, como tener que ir adaptándome a eso y para sentirme más segura yo, ¿me entendés? No por no querer hacerme la rebelde o cosas así. Eso sí me costó como adaptarme a la cultura. Ujú. Y después, hablando de cultura en general, que justo me estabas hablando de que, bueno, pudiste conocer otras culturas porque había otras personas que estaban trabajando con vos desde otros países. ¿Qué otras cosas de la cultura aprendiste o te gustó aprender? Justo hablábamos de la comida, tuviste tiempo de recorrer otros lugares. A mí Perú fue un país que siempre me llamó la atención. Tiene unos paisajes increíbles y la cultura y la historia son como súper importantes. Yo estudio relaciones internacionales y he estudiado mucho de historias de América, América Latina, y Perú es uno de los países que de verdad forman parte de esa historia y tienen un rol protagonista. Eh, Todo lo que hice fue irme una semana antes de que empezara mi voluntariado, entonces de ahí empecé a recorrer, fui a Ica, fui a Cusco, fui al Machu Picchu, y de ahí me fui a Cajamarca, que era el norte. Eh, Cajamarca es una ciudad como súper importante porque ahí fue donde murió el último Inca, murió el Inca Atahualpa, que fue el último Inca del Imperio Inca, hablando. Y tiene como mucha historia y también eso como los representa un montón. Y bueno, también aprovechábamos más que nada los fines de semana para poder ir a pasear, recorrer lugares. A nosotros nos agarró un feriado que fueron como de 4 días y nos fuimos a Huaraz, a la Laguna 69, y bueno, nos fuimos con todos los voluntarios ahí, así que fue un viaje hermoso porque éramos de un montón de países y estábamos en un hostel y fue la verdad increíble. Qué bueno. Bueno, y me gustaría preguntarte, ¿qué te hubieras gustado saber antes de irte? Creo que me hubiese gustado saber esto que te decía de no poder usar pantalones cortos o vestido, porque creo que ahí hubiese empezado a adaptar mi cabeza desde mucho antes y que no fuera un shock tan fuerte, ¿no? Que llegue y de repente me vea esta realidad. Si bien como muchos se notaba que yo era de otro lugar, que era de otro país, entonces no te decían muchas cosas, igualmente uno a veces había situaciones donde te sentías incómoda o no era el lugar, no sé si entiendes. Sí, 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 entiendo. Y después me llamó mucho la atención que me estabas diciendo justo que vos estudiabas relaciones internacionales y cómo hay cosas que se conectaban con lo que estabas estudiando. Después de esta experiencia, ¿cambió un poco tu visión hacia la carrera o aportar ciertos conocimientos o como que te marcó en tu día? Sí, me remarcó, o sea, estas experiencias son cosas que creo que uno nunca se olvida y que no lo puedes dejar de lado en tu vida. Y sí me pasó de entender de que capaz que yo no tenía que viajar tantos kilómetros para ver una realidad que en Argentina también existe, ¿no? Como eh, la violencia de género, la desigualdad de género existe por lo menos en la región de Latinoamérica y de América del Sur, existe todos los días, ¿no? Y tener que irme tan lejos para poder darme cuenta de que acá en Argentina también pasaba fue como, wow, como, ¿qué estoy haciendo yo para poder cambiar esto en la ciudad donde yo vivo, en el país donde yo estoy? Entonces creo que desde ahí empecé a enfocarme en distintas teorías que están más relacionadas al feminismo y desde qué lugar yo en mi carrera puedo aportar a eso. Genial. Sí, obvio, porque, bueno, justamente también es algo de lo que se tratan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por si alguien no los conoce, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son objetivos, valga la redundancia, que puso la ONU en el 2015, que abarcan a todas las naciones para que resuelvan del 2015 al 2030
en donde está la igualdad de género, también hay temas sobre el medio ambiente, sobre la educación de calidad. Entonces justo lo que vos me estás diciendo, como más allá de que lo trabajaste en Perú, también es algo que abarca a todas las naciones y lo podés ver no solo desde ese lado, como decías vos, de tu carrera al llegar acá, sino también dentro de otras personas que trabajaron con vos, que venían de otros países, que seguramente cuando llegaron a sus países también tuvieron que repensarlo y verlo. No sé si tuviste contacto después con las personas de otros países y hablaron sobre estos temas, de cómo les llegó en su día a día en su país, si también lo estuvieron pensando, si los marcó de alguna forma diferente o parecida. Sí, yo sigo en contactos con los chicos con los que viajé, capaz que no con todos, pero con los que más vínculos generás sí seguís en contacto. Y la verdad que sí, fue como una experiencia que nos marcó a todos. Nosotras seguimos en contacto con las chicas de allá del hogar a través de las redes sociales, Facebook más que nada. Entonces, a cada vez que vemos algún posteo de ellas, nos solemos comentar entre nosotros, bueno, viste lo que pasó con tal, o viste qué pasó, y seguimos en contacto. Es más, yo el verano pasado, sí, me fui a Brasil y ahí me encontré con un par de voluntarios también que habíamos estado allá en Perú juntos. Qué bueno. Sí, como decíamos antes, como te vas para conocer una cultura y terminas conociendo un montón de culturas diferentes. Sí, es increíble. Y igual ya esta pregunta ya más o menos la venimos hablando, pero como para hacer un resumen, ¿qué es lo que más te costó y de lo que más aprendiste? Creo que una de las cosas que más me costó puede ser que dejar que las cosas fluyan, ¿no? Como había veces que las nenas como no querían hacer las actividades que planteábamos, entonces era como, bueno, voy a tener que orientar a soluciones, ver qué quieren hacer en este momento, ver cómo trabajar con ellas y de igual manera dar el mensaje que queríamos dejar con la actividad que habíamos planeado. Como eso me ayudó mucho a ser más moldeable, más maleable, pero en la estructura, yo soy muy estructurada, ¿no? En mi vida, y eso me costó bastante, como pero también me ayudó en el futuro, ¿no? Como hoy en día en equipos que trabajo, o ya sea, no sé, haciendo un trabajo de la facultad, creo que aprender a dejar que las cosas fluyan un poco me ayudó en mi día a día. Y también irme, como eso me costó un montón, como no sé cómo lo hice, me lloré la vida, pero bueno. Y al final fue, bueno, es re interesante que justo fue como tu primer viaje sola y que te marcó de una manera tan fuerte porque viste un montón de cosas, ¿no? Como cuando pensamos en hacer un viaje por primera vez tal vez no lo proyectamos desde ese lado. Sí, como que fui a todo, ¿me entendés? Algo que me marcara, que me cambiara y que volviera una candela totalmente nueva. Y creo que la verdad es algo que se lo recomiendo a cualquiera. Son experiencias que no las puedes encontrar en tu día a día y poder lograrlo y generar al mismo tiempo un impacto positivo en otros no tiene precio. ¿Y volverías a hacer otro proyecto de voluntariado? Obvio. Creo que todos los años me planteo, este año podré hacerlo y bueno, lo voy pateando un poco más para adelante. Igualmente tengo un par de años más para llegar a los 30, así que estoy segura de que otro voluntariado voy a hacer. Genial. ¿Y te gustaría agregar algo que no te haya preguntado, pero que sientas que te gustaría decir? Mm, Me gustaría como invitar a los que están escuchando este podcast a que no tengan miedo de cuando están haciendo una experiencia como de este tipo, o si todavía no saben o están en duda de si hacerla, es que no tengan miedo como a reinventarse o a descubrir qué personas son en realidad o qué personas quieren ser en ese momento. Como estas experiencias como te desafían al 100% y si vos estás abierto y te das la oportunidad, como vas a descubrir un montón sobre vos mismo que va a generar que te replantees quién sos, qué querés ser y eso para mí está bueno, como poder hacer un parate y decir, bueno, hoy quiero ser mejor persona y lo voy a hacer de esta manera.
Y también lo veo desde el lado de que pudiste hablar de cosas que te importaban, que te interesan, que se relacionan con tu carrera, pero también que son temas del día a día, y enseñarle a alguien más Exacto, para que su futuro sea un poco mejor. exacto, sí. Buenísimo, Cande. Te agradezco mucho que estés acá, que hayas contado tu experiencia. Muy interesante todo lo que estabas contando. Seguramente vas a ser de ayuda para un montón de personas que están escuchando. Así que te agradezco mucho. No, gracias a ustedes por invitarme y bueno, los invito a todos a que se animen a hacer una experiencia así. Muchas gracias por escuchar. Puedes encontrar más información en iscargentina.org o seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como ISC Argentina. Nos vemos en el próximo episodio para seguir impactando en el mundo.